Les damos la más cordial de las bienvenidas al segundo día de actividades en el marco del primer Congreso La Praxis en el ISSSTE, Estado de Bienestar, Salud y Seguridad Social en el segundo piso de la Cuarta Transformación. En esta mañana tenemos el gusto de recibir al primer ponente, el cual le damos la bienvenida al doctor Emir Sader. El doctor Emir Sader, nacido en Sao Paulo, filósofo, sociólogo y profesor emérito, graduado en filosofía y con maestría en filosofía política por la Universidad de Sao Paulo. Ha ejercido la docencia en Brasil, Chile y Argentina y defendió su tesis sobre la crisis hegemónica durante el régimen militar. Actualmente, dirige el Laboratorio de Políticas Públicas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigando determinantes sociales de la salud. Y en esta mañana vamos a recibir al doctor Emir Sader con su conferencia magistral, La reconstrucción posneoliberal y el estado de bienestar social en Brasil. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de volver a México y ahora teniendo nuestra presidenta gloriosa. Bueno, ayer lloramos por emoción, por identificación. Hoy espero que sonrían un poco hoy. Ayer fue tango, hoy espero que sea samba. Reconstrucción posneoliberal. Reconstrucción porque hubo un neoliberalismo duro en Brasil. Durante la última década del siglo pasado predominó el neoliberalismo, dolorosamente implementado por un gran sociólogo latinoamericano, Fernando Henrique Cardoso. También conocido como el príncipe de los sociólogos, ¿no? Cada uno con su príncipe, ¿no? Él miró hacia el Partido Socialista francés, miró hacia el PSOE y siguió ese camino. La idea de que cualquier gobierno serio tiene que empezar con el ajuste fiscal. Lo hicieron allá y él hizo dolorosamente en Brasil. Hay que decirle, controló la inflación, pero a un precio muy caro. Brasil era el país más desigual del continente, más desigual, y aumentó la desigualdad, aumentó la exclusión social, y eso permitió la victoria de Lula en 2003, el fracaso de las políticas neoliberales de Fernando Henrique Cardoso. Ganó Lula. Bueno, hablar de Brasil es hablar de Lula es hablar de Brasil. No hay caso, ¿no? La trayectoria de ese tipo, uno se olvida de su trayectoria. Nació, hablar un poquito de él, nació en lo más pobre de Brasil en aquel momento, nordeste de Brasil, interior de la provincia de Pernambuco. 8 hermanos. La gran persona de su vida es su mamá, doña Lindú. Él cuenta cosas así, tipo, la primera vez que tomó café con leche fue a los 5 años. Y 5 es una edad importante. Dice, cuando un niño del Nordeste pobre supera los 5 años, puede ir lejos, pero tantos quedan en el camino. Y Lula bajó para São Paulo, como millones de nordestinos inmigrantes hacia São Paulo, para construir lo que la dictadura llamó el milagro económico. Pero no contaban quiénes eran los santos del milagro. Eran esos trabajadores nordestinos que formaron la nueva clase obrera brasileña. Ahí estuvo Lula, viajó en Pau de Arara. Es un camión con banco de un lado, banco de otro, y un palo que la gente se sujeta, como
La Arara. Viajaron 13 días hacia São Paulo, comiendo un poco, tomando un poco, con la misma ropa. Llegaron a São Paulo. Lula, como todo niño pobre, pasó por todas las profesiones, incluso lustrabotas, hasta que de repente entró para ser obrero en una industria automotriz, que fue el eje dinámico del crecimiento económico de Brasil en todo ese periodo, ¿no? Porque los norteamericanos primero construyeron ferrovías, ferrocarriles, y después coches, pero nos exportaron un modelo en que sin tener ferrocarriles pasamos directamente a los coches, ¿no? Con todo el drama que ello significa. Y Lula fue obrero, luego fue líder sindical, dirigió las 2 huelgas fundamentales contra la dictadura que quebraron el eje de la dictadura y propiciaron la redemocratización en Brasil. Lula fundó el Partido de los Trabajadores junto con otros compañeros, participó de la fundación de la CUT, la Gran Central Sindical Brasileña, y del MST, Movimiento de los Sin Tierra. El otro día Lula hizo una afirmación que causó reacción en algunos historiadores. Él dijo: el PT fue un partido fundado y dirigido por obreros, cosa que no pasaba ni en la Revolución Soviética ni en la Revolución Cubana. Prestó todos los honores a esas revoluciones. Gente reaccionó, pero es cierto. Una cosa es que esos movimientos revolucionarios recibieron todo el apoyo de los trabajadores, pero ni Lenin ni Trotsky eran obreros. Ni Fidel ni el Che eran obreros. Recibieron todo el apoyo de la clase trabajadora, pero hasta en eso Lula es más inteligente que muchos historiadores. Se sintieron heridos, como si fuera una ofensa a las otras revoluciones. Bueno, fundó el Partido de los Trabajadores, fue candidato a gobernador de la provincia de São Paulo, creyó que iba a ganar. Su eslogan era: obrero, vote en obrero. Los obreros no han votado en el obrero. En aquel momento quedó en tercer lugar. Después fue candidato 3 veces a la presidencia de Brasil. 2 veces fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso en la primera vuelta, ni llegó a la segunda vuelta. Después fue candidato una otra vez, hasta que en 2003 se eligió presidente de Brasil. Es un hecho histórico para Brasil de una dimensión impresionante. Ese tipo, con esa trayectoria, además líder sindical y obrero, se vuelve presidente de Brasil, un país marcado por los acuerdos de élites que arreglaban entre sí quién iba a ser el presidente y todo. Ya ni hablo de los militares, ¿no? Decidían quién sería el próximo militar dictador y el Congreso lo aprobaba. Bueno, Lula se eligió presidente de Brasil. Es un hecho de una dimensión impresionante, no solo por su trayectoria, sino también porque por primera vez un obrero llega a ser presidente de un país como Brasil. Eso es de una dimensión impresionante. Y Lula había aprendido incluso de lo que había hecho Cardoso. Se dio cuenta que el tema de la inflación, como lo decía muy bien el inteligente Fernando Henrique, la inflación es un impuesto a los pobres, porque el sueldo de comienzo de mes está desgastado a mitad de mes. Entonces la idea que hay que combatir la inflación. Y Lula trató de hacer que Brasil tuviera crecimiento económico con distribución de renta.
se choqueó con el neoliberalismo, ¿no? No vamos a hablar de ella, se habló mucho, ¿no? Pero que es mucho más que una ideología, mucho más que un programa. El capitalismo adhirió al neoliberalismo allá hace años, ¿no? Se atribuye a Bush la expresión, en aquel momento, no sé si él copió de alguien, es muy inteligente, dijo, el Estado ha dejado de ser solución para ser problema. En la época desarrollista el Estado era el que empujaba el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero ahí se pasó a criminalizar el Estado. Eso fue un viraje fundamental, regresivo, brutal. El tema del Estado mínimo, ¿no? Que le gusta tanto a Milei. Estado mínimo significa mercado máximo. Estado se retira y no hay vacío. El Estado se retira y se mercantiliza todo. Lo que plantea el neoliberalismo es la mercantilización de las relaciones sociales. Todo tiene precio, todo se vende, todo se compra. Es brutal eso. A expensas de los derechos. Menos derechos, más mercantilización. La polarización fundamental de la era neoliberal no es entre Estado y mercado, es entre esfera mercantil y esfera pública. La esfera mercantil, el sujeto son los empresarios. La esfera pública, el sujeto es el ciudadano, sujeto de derechos. El Estado está en el medio, es un espacio de disputa entre la esfera mercantil y la esfera pública. A menudo las dos están dentro del Estado. A menudo los equipos económicos representan intereses mercantiles, los que hacen política social representan intereses públicos. Es un conflicto permanente que se da. Lula se dio cuenta que el eje fundamental de la lucha contra el neoliberalismo es prioridad de políticas sociales y no prioridad del ajuste fiscal. Y implementó en sus primeros gobiernos un paquete extraordinario de políticas sociales y varios programas en particular, Bolsa Familia, Mi Casa, Mi Vida, Luz para Todos. Él cuenta algunas cosas, por ejemplo, que una mujer, creo que en el interior de Bahía, le decía que gracias a Luz para Todos, ella podía por primera vez tener luz y ver a su niño durmiendo por la noche. Ni eso podía ver porque no había luz. Cosas así. Son avances aparentemente pequeños desde el punto de vista civilizatorio. Pero, por ejemplo, han hecho que el nordeste de Brasil, la región más pobre, se ha vuelto la región que más ha crecido en el país. Creció a niveles chinos, se puede decir. Se transformó. Si ustedes van al nordeste de Brasil y han estado antes, no lo reconocen. Lula, que no llegó a la universidad, solo el nordeste fue el que más creó universidades públicas en Brasil, sin haber nunca ingresado a la universidad. En el nordeste se crearon 9 universidades públicas, ninguna tiene rectorado en la capital de la provincia, en el interior. Yo circulé con Lula, él hizo caravanas por todo el país, este sombrerito de las caravanas. Llegamos al sur de Piauí, había una universidad hacía 10 años, no saben lo que era Piauí. Imaginen lo que eso transforma el país, a tal punto que el Nordeste pasó a tener más estudiantes universitarios que el sur de Brasil, muy avanzado, ya tiene universidad no sé cuánto tiempo. Transformó que los gobernadores elegidos del PT en las provincias del Nordeste son grandes ministros de Lula ahora.
grandes dirigentes políticos. El Nordeste era lo peor que había en Brasil. Había una broma de decir, visite a Piauí antes que se termine. Anda a ver Piauí, yo quería ahora, ¿no? Impresionante. Entonces fue un gobierno frontalmente antineoliberal. Minuto de publicidad. Lo que digo ahora y otras cosas está en mi libro Lula y la izquierda del siglo XXI, neoliberalismo y postneoliberalismo en Brasil y en América Latina. Traje un solo ejemplar, está en segunda edición, pero terminando la publicidad se puede comprar en Amazon. Hay edición en castellano en Argentina, en Chile y en España. Ahí pueden estar. Cierro el paréntesis. Bueno, entonces, reconstrucción post-neoliberal. Brasil pasó por un periodo de gobiernos de Lula, después de su principal ministra, Dilma Rousseff, 2 gobiernos, y ahí tuvo un golpe que empezó por un impeachment de Dilma Rousseff, porque habría hecho arreglos dentro del presupuesto, remanejando recursos, ninguna razón. Le hicieron impeachment y para completar el golpe prendieron a Lula. Nosotros habíamos hecho caravana con Lula por todo el país, terminó la caravana, fin de semana, el miércoles siguiente, el Moro tomó preso a Lula. Ahí la discusión en el sindicato de Lula metalúrgico, ¿se entrega o no se entrega? No, no va. Intentó salir, no le dejaron salir y dijo, mira, yo no soy un tipo de ir a la clandestinidad. Yo me voy a presentar y voy a probar mi verdad. Dolorosamente salió, fue a la prisión, estuvo más de 500 días, nosotros ahí en Curitiba, frente a donde él no, la salita donde estaba preso estaba al fondo, entonces no se podía ver, simplemente decimos, buen día compañero Lula, él encendía, apagaba la luz, buenas noches, eso es lo que era posible. Hasta que salió, probó su verdad, hoy el judiciario reconoce que no había ninguna razón, Bolsonaro no sería presidente de Brasil si Lula no estuviera preso. Digamos, el mejor de los brasileños estaba en la prisión y el peor estaba allá en la presidencia del país. Mira, patas arriba, todo, ¿no? Bueno, no voy a hacer el recuento, incluso de todas las conquistas sociales que hizo el gobierno de Lula. Bolsa Familia fue una de ellas, ¿no? A través de los bancos públicos hacía llegar a la mujer, a la dueña, la madre de la familia, un auxilio en todas las partes de Brasil. Cosa pequeña, pero era un auxilio. Mi casa, mi vida, fue darle residencia a los más pobres de Brasil. Más recién, Lula decretó también que la población abandonada de las calles tendrá prioridad para tener casa. Casas pequeñas, pero es lo que da dignidad mínima a una persona, a una familia. Entonces, bueno, no voy a pasar por todos los programas sociales, pero lo fundamental es la prioridad de las políticas sociales. Y eso fue determinante en Brasil, a tal punto que, como digo, al igual que en Bolivia, fue necesario un golpe para frenar los gobiernos del PT. Cuando Lula salió de sus 2 primeros mandatos, yo le pregunté, ¿qué fue lo que más aprendiste? Él dijo, no se puede gobernar sin tener mayoría. Dramáticamente, Lula 3 no tiene mayoría. Pasaron muchas cosas en Brasil, logramos elegirlo, pero la derecha tiene mayoría en el Congreso. Entonces, por eso es un gobierno complicado, lleno de acuerdos, de pactos, de idas y vueltas,
pero es un gobierno frontalmente antineoliberal, por el paquete de políticas sociales que implementa. Eso disminuyó la desigualdad, la exclusión social en Brasil. No voy a comparar con otros países, ¿no? Pero ya no es, probablemente ya no es el país más desigual del continente más desigual. El continente sigue siendo, pero Brasil ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Como digo, las regiones más pobres, como el Nordeste, es la que más ha cambiado. Déjame controlar mi tiempo. Y esa reconstrucción significa también una política exterior independiente, autónoma, soberana, teniendo el gran compañero Celso Amorim como su formulador y como ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que llevó incluso a la formación de los BRICS, que a mi juicio es el fenómeno político más importante del siglo XXI. Con esa sigla BRI son los primeros países que se agruparon, pero es una alianza que nunca había habido anteriormente entre Rusia, China. Brasil está por América Latina, pero después ya se han incorporado un montón de otros países, países del mundo árabe, etcétera, etcétera, y hay una cola enorme, ¿no? Argentina estaba por entrar, pero es el diablo, ¿no? Aún más porque los BRICS plantean un golpe durísimo al imperialismo norteamericano, la desdolarización del comercio. Era natural que el dólar fuera la moneda universal, todos intercambiamos en dólar, pero ¿por qué? Aún más una economía decadente no tiene por qué imponer su moneda. Entonces está Dilma Rousseff, fuimos compañeros de la militancia clandestina de los años 60, principal ministra de Lula, elegida presidenta, es la presidenta del Banco de los BRICS en Shanghái. Puesto importantísimo, posibilita socializar el crédito para una cantidad de países y todo, ¿no? Entonces los BRICS son un fenómeno extraordinario, ¿no? Es la reorganización del sur global, ahora oponiéndose a un imperialismo en declinio, en declinio. Ya no es la principal economía del mundo, es la China. La China. Usted ve lo que hace China, ¿no? Lo que hizo ahora con inteligencia artificial, ¿no? Trump inyectó una cantidad enorme, millones y millones de dólares, para tener lo que China hizo en calidad mucho mejor y gratuitamente. Uno entra a Internet y puede tener acceso al mecanismo de circulación, de intercambio, etcétera, que China produjo. Llevó a la pérdida en un solo día de millones y millones de dólares de esos high-techs norteamericanos, ¿no? Que quedaron para atrás. Yo fui a China algunas veces, 3 veces, y vuelvo este año. Hay un nuevo congreso. No sé si muchos ya fueron a China, pero no es simple, pero habría que ir. Leo acá la invitación que me mandaron. Escribo esta carta para informarle del próximo, el 4º Congreso Internacional de Marxismo. Se realizará en Beijing
octubre 11 y 12, con el tema Marxismo y civilización humana. Y ahí me piden que presente un texto. Entonces volveré. Y va a ser otra China. Si ustedes se dan cuenta, China ahora cuenta el tiempo que toma para construir algo en horas, en horas. Antes era meses, etc. Ahora, en horas construir una cosa, construir otra. Es el futuro de la humanidad. Los que pueden ir, tienen que ir. Es impresionante, ¿no? Yo fui una vez en Shanghái, que es la ciudad más cercana a Europa. Está el río, del otro lado no había nada. Volví 2 años después, había más rascacielos que Manhattan. El mismo estilo, ¿eh? El mismo estilo de rascacielos. Más altos y más bonitos, digamos, pero el mismo estilo. Es impresionante, es impresionante. Ahora viene una delegación, nosotros, el Laboratorio de Políticas Públicas, yo coordino, tenemos un convenio con la Universidad de Beijing y con el Centro de Estudios Marxistas. El presidente actual de China decretó que estos centros tienen que estar en todas las universidades de China, en la nueva generación de marxistas chinos. Vienen a Brasil, vienen a Río de Janeiro para instalar un centro de estudios marxistas para a partir de ahí coordinar todo su trabajo hacia América Latina. Viene una delegación de 7 profesores. Quieren venir a otros países de América Latina. Yo propuse Argentina y México, porque quieren coordinarse, quieren conocer, etc. Y eso vale mucho la pena intercambiar, conocerlos, ¿no? Saber cómo son. Porque eso es lo nuevo del mundo, ¿no? Y para hacer otro momento de publicidad. Toda la historiografía del siglo pasado era profundamente eurocentrista. Incluso nuestro querido Hobsbawm, extraordinario historiador, Asia era periferia de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Hay uno que yo creo que es el primer gran historiador de este siglo, un inglés, se llama Peter Frankopan. Él reescribe la historia, es muy joven, van a ver. Tiene 2 libros grandes que no traje porque pesaba mucho. Uno se llama La historia del mundo, del Big Bang hasta los días de hoy. Y el último se llama El corazón del mundo, una nueva historia universal a partir de la ruta de la seda, el encuentro del Oriente con el Occidente. Y este es el libro más chico que está editado en Argentina y en Brasil, Las nuevas rutas de la seda, presente y futuro del mundo. Aquí simplemente todos los caminos solían llevar a Roma, hoy llevan a Beijing. Ni más ni menos, un resumen, si no quieren leer, basta. Es el gran historiador. Yo estaba por traerlo cuando vino la pandemia y no pudo venir, pero ahora quiero coordinarme para que él venga acá. Primer gran historiador de ese, porque reescribe la historia mundial, incluyendo a Asia, China. Incluso se sabe lo que era China 2 siglos atrás, y saben la contribución de la civilización occidental a China. Introducción del opio. Han introducido el consumo del opio, lo que devastó la sociedad china. Además, Inglaterra producía opio en India y lo vendía en China, un negocio redondo, a expensas de la decadencia que impusieron a China. Pero China está de vuelta. Hoy llevan a Pekín. Entonces el mundo ha cambiado enormemente, enormemente. Bueno, Brasil está en eso. En este momento Brasil preside los BRICS. Se han incorporado varios otros países en este periodo,
pero es el gran instrumento de organización, de resistencia al imperialismo norteamericano. Esto recomiendo, si no quieren leer los grandes, que son interpretaciones, esas son China está reconstruyendo las nuevas rutas de la seda. Ustedes saben lo que fue la seda. No había moneda, la seda era la moneda de cambio, ¿no? Tan importante que era. Pero había las rutas de la seda y ahora China está reconstruyendo rutas. Yo había anotado cosas para leer, pero no cabe hacerlo aquí. Pero yo recomiendo mucho Peter Frankopan, porque como se ven por los títulos, reescribe la historia del mundo con todo eso, incorporando todo lo que era periferia, incluso lo que fue el periodo de auge anterior de China, después la decadencia y ahora su recuperación. Sin eso no podemos entender ni siquiera a nosotros mismos, ¿no? Las cosas que produce China ahora son de una dimensión impresionante. Está en internet, yo pongo para circular algunas de las cosas que tiene, ¿no? Pero ¿se acuerdan que al inicio, cuando llegaban productos chinos, eran de mala calidad? Ahora no, de la mejor calidad que tienen. Hay una mujer en Río de Janeiro, ¿no? Tânia Bulhões, ¿no? Que vendía porcelanas supuestamente de creación de ella. De repente se descubrió que eran chinas. Uno rasca un poquito la taza y aparece la porcelana china por debajo. Es cosas de ese orden, ¿no? Porque ahora son más bonitos, más baratos. Todas las cosas que ellos producen son más baratas. Bueno, Brasil enfrenta un periodo difícil de reconstrucción post-neoliberal. Los gobiernos de Brasil fueron siempre, Lula y Dilma, antineoliberales. Pero tenemos que pasar del anti al post-neoliberal. Y ahí encontramos un obstáculo fundamental. La hegemonía de nuestras economías sigue siendo el capital financiero. Pero no es el capital financiero que financia la producción, financia la investigación, no, que vive de la especulación financiera, vive la tasa de interés altísimas. Entonces es inútil socialmente, canaliza recursos, pero no devuelve nada a la sociedad. Entonces sigue siendo el eje de nuestras economías. Mientras no logremos romper ese eje, no vamos a poder superar el neoliberalismo, porque es un mecanismo muy fuerte y todos terminan poniendo plata en el banco, etcétera, etcétera, y gira esa rueda de la especulación financiera, recursos que pudieran ir al desarrollo económico. Lo que hace el gobierno Lula es tratar de impulsionar retomada del crecimiento económico. La economía de Brasil crece de nuevo. Brasil ha llegado a tener pleno empleo, lo cual es un milagro en un país que tuvo una cantidad de gente excluida socialmente. Hoy la cantidad de empleos que se generan, hay los datos ahí del gobierno Lula, 2 millones de empleos creados en poco tiempo, etc. Y además créditos. Lula, como pobre que fue, sabe que el pobre necesita de crédito para comprar. Entonces recién hizo un nuevo plan de crédito consignado para dar acceso a la gran cantidad de gente que quiera tener acceso a bienes, ¿no? Pero se encuentra, como les dije, primero con la mayoría
de derecha y de centro en el Congreso. Es un tema grave. Perdón. Como digo, hacemos un buen gobierno, pero estamos perdiendo la pelea de la comunicación, la pelea de la opinión pública, porque múltiples otros factores interfieren en la conciencia y en los deseos de las personas, ¿no? No son más los criterios anteriores, la economía crece, Lula inaugura una cantidad de cosas, etcétera, carretera, fábrica, no sé cuánto, pero en la cabeza de las personas, cambió mucho. Yo tengo un articulito que dice que tenemos que formar comisiones de investigación para entender mejor eso. ¿Cómo es posible que Lula tenga un desgaste en su imagen pública haciendo un gobierno muy, muy bueno? Hay mecanismos de formación de opinión pública mucho más complejos de lo que existían antes. Uno de ellos es contra el Estado, contra la política. En Brasil significa contra el PT, pero en general el Estado mínimo. Esa idea trágica de Milei de desarticular todo lo que es el Estado, ¿no? Estado, hay que democratizar el Estado, hay que fortalecerlo democratizándolo, no reduciendo a un Estado mínimo, ¿no? El Estado es el que garantiza, puede garantizar derechos, es el que puede regulamentar la economía, el que puede impulsionar la democratización de la sociedad. Entonces es trágico la idea del Estado mínimo. No solo por la privatización que significa, ¿no? Pero también por desarticular todo lo que sean entidades gubernamentales que tienen que ver con derechos humanos, con búsqueda de los desaparecidos, etc. Él está desarticulando todo eso, ¿no? Digo él, pero es Trump, ¿no? Trump está llevando al suicidio de Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos ya no se plantea más ser hegemónico en el mundo. Trata de cuidar de sus propios intereses a expensas de su capacidad hegemónica en el mundo. Está dejando incluso Europa para allá. Ese es un fenómeno nuevo. El declino norteamericano con ese segundo Trump lleva a que el imperialismo entre en una crisis profunda. Él recula y deja los espacios para que China se expanda más y más. Hace tiempo que China es el principal socio de todos los países de América, inclusive Estados Unidos. La preocupación de Trump con el canal de Panamá, porque las cosas que vienen de China para América Latina pasan por ahí. Él dice que no nos conviene más, vamos a recuperar, cree que va a recuperar. El canal de Panamá es un país autónomo, no es así como así. Como él dice que Groenlandia, no solo eso, que Canadá sea el 51º estado de Estados Unidos. Una violencia, una falta de respeto brutal. Él cree que están en otros tiempos, ¿no? Y están desgastando el rol hegemónico, porque Estados Unidos se proponía al mundo como el modelo de democracia. Está perdiendo eso también, por lo que está haciendo dentro de Estados Unidos, ¿no? Por primera vez ahora, en las encuestas, él tiene más rechazo que apoyo. En gran medida, ¿por qué? Por la recesión económica que introdujo en Estados Unidos. Ese afecta el bolsillo de la gente. Entonces es un proceso de decadencia grave. Ese enfrentamiento entre un declino norteamericano, ascensión de los BRICS, es el panorama por lo menos de toda la primera mitad de este siglo.
marca el siglo XXI en su primera mitad. Brasil tiene esas dificultades. Nuestra pelea ahora es para que Lula se reelija, porque hay que romper el rol que tiene el capital financiero y especulativo en Brasil, si no, no va a haber un nuevo ciclo largo. Usted sabe, los ciclos cortos eran lo que analizó Marx, el Capital, pero los ciclos largos es un pensador ruso no marxista, juntó los ciclos y ve, hay periodos que son ciclos largos expansivos, porque aunque oscile la tendencia es hacia arriba, y otros ciclos que oscilando van hacia abajo. Nosotros estamos viviendo el capitalismo, un ciclo largo recesivo en escala mundial. Puedes tener 25 años, puedes tener más tiempo, no hay un periodo, pero estamos en eso. Brasil lucha para tener un ciclo propio expansivo, como ya hubo comienzo del siglo, ¿no? Con los gobiernos del PT. Pero para ello necesita obligadamente quebrar el rol del capital financiero especulativo. Es un fenómeno global, universal. No es fácil, no se enfrenta a un enemigo nacional, se enfrenta a un capital financiero de carácter internacional. Y Lula pelea por un nuevo mandato, elecciones en 26. Bolsonaro dijo que él es inelegible, pero dijo que va a ser candidato, lo cual está bien porque es un tipo muy desgastado, es casi el adversario que queremos, ¿no? No sé si será él, si será un hijo suyo, etc. Pero son elecciones muy importantes para el futuro de Brasil, porque hay que dar continuidad a ese crecimiento económico y romper el rol del capital financiero en la economía. Los bancos hoy no son bancos de inversión, salvo los públicos. Banco do Brasil, Caja de Ahorro, esos son extraordinarios, pero la banca privada es una banca especulativa. Entonces, ese es el futuro de lo que sería la reconstrucción post-neoliberal. Post-neoliberal porque hay que ver qué es lo que viene después del neoliberalismo. Hasta ahora hay idas y vueltas, pero el neoliberalismo sigue siendo el modelo hegemónico predominante en el mundo. Tenemos que construir el post-neoliberalismo. Allá atrás, cuando pensábamos en un desarrollo histórico que comenzaba con el comunismo primitivo, pasaba distintas fases históricas y terminaría en el comunismo. No es lo que ha pasado en la historia. La historia tiene idas y vueltas. El neoliberalismo es un retroceso de todos los puntos de vista brutal. Y no visualizamos todavía el post-neoliberalismo. Ese es el gran tema que tenemos que proponernos. Yo terminaría por aquí para que tengamos un tiempo de preguntas, de cuestiones, de respuestas, etc. Muchas gracias. Usted viene. Usted viene. ¿Estamos en condiciones de alguna pregunta, doctor? ¿Eh? ¿Una pregunta? ¿Cuántas el tiempo aguanta? Al menos una pregunta. Si alguno de ustedes, fíjense, tendremos la oportunidad, si alguno de ustedes gusta hacer un cuestionamiento, alguna pregunta, aprovechando la presencia del doctor.
Les pasamos el micrófono. Gracias. Doctor, muchas gracias primero por su intervención. Bienvenido a México. Quisiera preguntar, yo sé que el presidente Lula también instauró un programa de educación financiera cuando comenzó su mandato. Quisiera saber a ustedes cómo les fue con este programa, porque creo que la pregunta es si los países en desarrollo tenemos éxito en programas de educación financiera o está limitado a los países que tienen, como Dinamarca, Canadá, Japón, que tienen mucha experiencia en esto. Y para saber si los pobres pueden ahorrar, incluso si se pueden dar el lujo de invertir y tener un buen uso del crédito. Me gustaría mucho que nos compartiera su experiencia en Brasil. Podemos tener si nos unimos. Como decía Perón, ¿no? Llegaremos al 2000 unidos o derrotados. Algo más o menos así, ¿eh? Unidos o dominados. Yo creo que los ejemplos hoy de México y de Brasil demuestran el potencial que tenemos. No significa que no seamos víctimas de la política tributaria de Trump, pero tenemos una capacidad de desarrollo interno, incluso de redistribución de renta, democratización de relaciones sociales. Ahora, Cláudia va a Brasil, importantísimo, porque son los dos grandes países que tienen una postura antineoliberal, que tienen que coordinarse para dar horizontes para otros países incluso, ¿no? Tú mencionaste Guatemala, cosas así, ¿no? Claro que solitos no, pero traerlos para los BRICS, ¿no? Los que quieran, puedan incorporarse, es el espacio en que podemos unidos encontrar formas de superación del neoliberalismo. Por ejemplo, cuanto más países, más podemos desdolarizar el comercio. ¿Por qué Brasil y México tienen que negociar en dólar? ¿Por qué no puede hacer en una nueva moneda que se cree? Esas son cosas que si nos unimos podemos sí superar. Las situaciones dramáticas de países de Centroamérica, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que acenar con alternativas. Bueno, Honduras tiene una política más progresista, ¿no? Entonces hay alternativas, sí, y Brasil y México tienen la responsabilidad de liderar ese proceso, porque al comienzo del siglo la mayoría de los países latinoamericanos eran antineoliberales. Después pasó a haber retrocesos. Hoy son numéricamente pocos, pero el peso que tienen México y Brasil es determinante en el continente, ¿no? Pregunten, yo contesto, sí, no, no sé. Solo una más. Solo una más. Buenos días, soy Berenice Ramírez. Más fuerte, Sí, usted comentaba que están buscando la reelección de Lula y mi pregunta es, los nuevos cuadros, nuevos líderes, uno de los elementos importantes para el caso de México fue precisamente el respetar el proceso electoral democrático y plantearnos ahora la llegada de una presidenta que puede continuar mucho de lo puesto en el gobierno anterior. ¿Qué pasa en los nuevos liderazgos brasileños? Me resumen. ¿Sí o qué? Bueno, el segundo hombre del gobierno de Lula fue alumno mío de la universidad, Fernando Haddad, es bien más joven,
extraordinario, ¿no? Tan estudioso que estudió Derecho, hizo posgrado en Derecho, en Filosofía y en Economía. Es nueva generación ya, el segundo hombre, ministro de Economía de Lula, ¿no? Hay nuevas generaciones, pero tenemos que implementar mucho más, porque esos jóvenes son más víctimas de la ideología conservadora, consumista, etcétera, etcétera, ¿no? El MST es un patrimonio extraordinario, ¿no? No sé si fueron ya la sede del MST cerca de São Paulo. La sede del MST tiene el nombre de Florestan Fernández, un movimiento campesino que reivindica un intelectual crítico extraordinario. Además, el campo de fútbol. A fin de año hacíamos partido de fútbol ahí. En nuestro equipo estaba Lula, Chico Buarque, yo. En el otro estaba el MST. Y el campo se llama Sócrates. El gran jugador brasileño y gran líder de la democracia corintiana. El MST es un formador de gente. Cuando el MST dice que no invaden, ocupan territorios vacíos. Lo primero que hacen es establecer una escuela. El MST ha alfabetizado en el campo de Brasil más que todos los programas gubernamentales y son un formador de nuevas generaciones. Pero tenemos que dedicarnos más al trabajo con los jóvenes. Yo soy menos joven, ¿no? Ando por 81 años, ¿no? Hice mis exámenes anuales, estoy perfecto de salud. Nuestra generación camina céleremente hacia los 100. Lula dice que va a los 120, pero no sé si tanto. Ahora tenemos que dedicarnos a los jóvenes, ¿no? Esa es la disputa fundamental, porque ellos son el futuro. Ellos son el futuro, ¿no? En Brasil hay nuevas generaciones, pero están disputadas por nosotros y por los medios. Los medios de comunicación son el eje de la oposición en Brasil. La oposición política no tiene mucha importancia, pero los medios atacan a Lula todo el tiempo, ¿sabe? Si no destruyen la imagen de Lula, la derecha no volverá nunca al gobierno en Brasil. Y la disputa se hace básicamente en los jóvenes, ¿no? Muchas gracias, doctor Emir Sader, por esta magnífica conferencia magistral que nos ha brindado en esta mañana la reconstrucción postneoliberal y el estado de bienestar social en Brasil. Nuestro más profundo agradecimiento.